Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Estaré trayendo la palabra, compartiéndola con ustedes. Si es posible, tomen sus Biblias y síganme, porque es hermoso, ¿verdad? Que corroboremos lo que se habla, porque no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra. Estaremos, ¿verdad?, estudiando acerca de David. David cuando huye de Saúl. Cada hombre y cada mujer que están escritos en la Biblia, ¿verdad? Son personajes, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a, a figurar, ¿verdad? Y a tomar ejemplo en algunas circunstancias de nuestra vida. David, nosotros sabemos que es un hombre, ¿verdad? Valiente, un hombre conforme al corazón de Dios. David siempre consultaba a nuestro Dios en todas las cosas que él hacía, ¿verdad? Ahora también sabemos que él falló, ¿verdad? Es una parte de su vida que está puesta en las escrituras para enseñarnos que aún los hombres, ¿verdad? Que son hombres de Dios o mujeres de Dios, no están exentos de fallar. Todos en algún momento de nuestra vida estamos expuestos a fallar porque no hay perfección en nosotros, ¿verdad? Estamos luchando con este ser carnal y el espiritual. Hay siempre, ¿verdad?, una lucha. Entonces vemos nosotros que David, ¿verdad?, fue un hombre guerrero, un hombre valiente, un hombre, ¿verdad?, que tenía un corazón noble. Y desde joven nosotros miramos que el Señor lo escogió. Cuando el Señor, ¿verdad?, desecha a Saúl, él ya tiene preparado, ¿verdad?, quién va a ser el sucesor del rey Saúl. Viene un nuevo rey que será David, es ungido, escogido entre todos sus hermanos, no por su hermosura física, sino por el corazón que tenía David. Y es ungido por Samuel, ¿verdad? Y vemos nosotros que David, ¿verdad?, venció a este gigante Goliat, siendo un jovencito, inexperto, ¿verdad? Pero él confió en la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Y es cuando David, ¿verdad?, vence a este gigante en el nombre de Jehová. Y fueron muchas otras, ¿verdad?, guerras que David ganó consultando a Dios, siempre consultándolo. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el rey Saúl le entra como un celo, le entra como una envidia en contra de David y ya no lo ve con buenos ojos. Entonces vemos nosotros que David era yerno del rey, estaba casado con una de sus hijas y David era fiel al rey. David era un hombre, ¿verdad?, muy valiente y vemos nosotros que llega un momento en que Saúl lo empieza a perseguir porque a Saúl le entró un espíritu malo, ¿verdad? Y entonces se pone en contra de David y comienza a perseguirlo. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 22, y vamos a estar leyendo la palabra. Voy a orar para que el Señor me dé entendimiento y sabiduría. Padre mío, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Padre eterno, tú que sabes todas las cosas escritas en esta palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo inspiró, Señor, esta palabra. Esta palabra es vida. Yo te ruego que envíes, Señor, esta palabra para lo cual tú la quieres enviar con ese propósito, Señor, porque tus pensamientos siempre son buenos para el hombre, Padre. Yo te ruego en esta tarde que reprendas al enemigo de las almas, que no tenga parte ni suerte en esta enseñanza. Te ruego que toques mis labios, Señor, y que seas tú llevando la palabra. Me quito yo y ponte tú, Señor. Dirígeme, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido.
Amén y amén. Había tenido, ¿verdad?, muchas cosas que hacer y no había podido hacer un video, pero hoy es el día, ¿verdad? Gracias a Dios que me permite poder abrir la palabra y compartirla con ustedes. Estaremos leyendo, ¿verdad?, el capítulo 22 de Primera de Samuel. Síganme, por favor, con sus Biblias si pueden. Gracias. Dice así la hermosa palabra del Señor, dice así: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Todos sus hermanos, ¿verdad?, su padre y su madre vinieron a visitarlo a la cueva de Adulán. Adulán quiere decir refugio. También todos aquellos, ¿verdad?, que se sentían derrotados, se sentían tristes, su espíritu como depresión, todos aquellos que estaban endeudados, todos vinieron con él, ¿verdad? Y David fue jefe de ellos, se hizo el jefe, el líder de ellos, y eran como 400 hombres. Vemos nosotros que David está huyendo de Saúl, ¿verdad? Porque vemos, si nosotros vemos en los capítulos anteriores, 20, 21, nosotros vemos cómo David comía en la mesa del rey, pero llega un momento, ¿verdad?, en que Jonatán, el hijo del rey, se da cuenta que su padre, ¿verdad?, está tramando algo en contra de David, y él avisa a David, ¿verdad?, y lo protege de su padre, y le hacen un pacto y le hace prometer que, que David protegerá la descendencia de él. Y David, ¿verdad?, le promete, pero David huye, ya no se presenta a comer a la mesa del rey. El rey se da cuenta, le llama la atención a su hijo Jonatán, ¿verdad? Y yo creo el rey se siente, pienso yo, ¿verdad?, se siente traicionado por su hijo, porque yo creo él hubiera deseado que Jonatán se pusiera de su lado y se pusiera en contra de David. Pero Jonatán quería mucho a David, así como el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Entonces, ese cariño entrañable como hermanos es el que lo hacía a él tratar de proteger a David del padre, de su padre Saúl, porque Jonatán sabía que se tenía que cumplir el propósito de que David iba a ser el rey de Israel, y él estaba de acuerdo. Él, ¿verdad?, sabía que iba a ser segundo en mando después de David, iba a ser el segundo. Entonces el padre se siente mal que el hijo está apoyando a David. Entonces David ya no se presenta, ¿verdad?, a cenar a comer a la mesa. Entonces comienza a huir de Saúl porque sabe que Saúl ya no lo ve con buenos ojos. Y entonces llega con el sacerdote, ¿verdad?, hambriento, y con sus hombres, y el sacerdote, ¿verdad?, no sabe que David está huyendo de Saúl, porque David le dice que él viene a hacer un mandato del rey, pero que nadie puede saber el asunto. Entonces no le dice al sacerdote que él está huyendo de Saúl. Y el sacerdote pues no tiene otro pan más que el pan viejo, ¿verdad?, que ponían en el templo. Entonces él le da el pan cuando ya se va a cambiar el pan nuevo. David come el pan que ya no es nuevo, y le dice él que se los puede dar, pero solamente si sus siervos de David están, ¿verdad?, purificados, que no han tenido nada que ver con alguna mujer. Y él les dice que no han tenido nada que ver en 2 días. Entonces comen el pan. Después David le dice que como salió tan aprisa, no agarró sus armas, que si no tiene un arma, una espada, que le preste.
Entonces el sacerdote le dice que tienen la espada que era de Goliat, ¿verdad? El filisteo, atrás del ephod, y entonces le da la espada de Goliat a David. Y en eso que está haciéndose toda esta situación, ahí está detenido, ¿verdad? Un siervo de Saúl, y él mira todo y se da cuenta de todo. Entonces está como el oído atento que está pasando. Y entonces vemos nosotros que este hombre, ¿verdad? Va a figurar en el capítulo 22. Este hombre que está oyendo y viendo todo lo que hizo el sacerdote, qué le dijo David, qué le dio a David, qué comió David, todo él está muy atento. Vemos nosotros, ¿verdad? Quiero enfocarme en este punto. Vemos nosotros que a veces hay personas a nuestro alrededor que están muy atentas a ver qué hacemos, qué decimos. Es como el chismoso que abre la ventana y se está asomando a ver qué hacen los vecinos. O como aquel que no está oyendo en alguna plática de alguien más, pero está oyendo todo, para luego ir a contar. Nuestro Dios grande y poderoso no le gusta la lengua mentirosa, no le gusta la lengua que levanta falso, ¿verdad? Son cosas que no le agradan al Señor. Pues vemos que vamos a ver qué sucede a causa de que este hombre estuvo ahí, oyendo todo lo que sucedía en ese momento que llegó David a buscar de comer y agarrar la espada. Pero vemos nosotros que el sacerdote no sabía realmente lo que acontecía en realidad que David venía oyendo. Entonces vemos nosotros que dice así la hermosa palabra, ¿verdad? Que ya él estando en la cueva de Adulam, que la cueva de Adulam, Adulam quiere decir refugio. Ahí vinieron todos a refugiarse con él en esa cueva y eran como 400 hombres, ¿verdad? Que después de estos hombres nos dice en el libro de Crónicas que estos eran unos hombres, ¿verdad? Que se transformaron en hombres diestros para tirar con las flechas y los arcos. Se transformaron después de tener un espíritu triste, derrotado, endeudados. Ellos se transforman en hombres, ¿verdad? Valientes. Eso nos dice en el libro de Crónicas. Entonces, vemos nosotros que dice, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén contigo hasta que yo vea qué Dios quiere hacer conmigo. Él era un buen hijo, encargó a su padre y a su madre en ese lugar. Y luego dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabad, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en sus manos, y todos sus siervos estaban con él. Ya Saúl estaba, ¿verdad?, acechando a David. No David a Saúl, sino Saúl a David. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os daré también a vosotros, os también dará a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Eso les estaba preguntando, los estaba como
haciendo sentir, ¿verdad?, como culpables de no hablar lo que sabían. Él quería obligarlos a que si alguno de ellos sabía, le dijera algo, ¿verdad?, alguna información. Porque él decía que Jonatán ya se había conspirado con, con David, que ya se había puesto de acuerdo con él y que ahora David andaba acechándolo a él. Entonces vemos nosotros que entre todos esos hombres que estaban ahí, salió uno. Porque siempre sale uno a decir yo oí, yo vi, yo sé. Ese es el chismoso, al que le gusta levantar, ¿verdad?, contienda entre los hermanos, al que le gusta, ¿verdad?, instigar para que la persona se llene de ira. Y por causa de los chismosos pasan muchos problemas y a veces desgracias. Por causa de aquel que dijo fue y dijo oí, vi, yo sé. Muy triste, muy triste. Al Señor no le agrada eso. Y dice así, entonces dice, Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Noad, a Imelet, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Y también le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Claro que con esto que le dijo el hombre, ¿verdad? Este hombre, que no se nos olvide el nombre, Doeg edomita. Con esto que le dijo Doeg edomita a Saúl, lo encendió más en enojo. Le dieron ganas más de vengarse. Y en ese momento se las iba a pagar quien estuviera ahí. No el que se las debía, sino el que se le presentara. Porque sí hay personas que porque su vida es triste y porque pasan situaciones difíciles y están amargados, a veces se cobran con vengarse del que es inocente, del que no se las debe, sino que se las tiene que pagar a alguien y al primero que encuentran, a ese se la cobran. Entonces vemos que ya Saúl está encendido, ya Saúl está de malas y entonces ahora llama, ¿verdad?, al sacerdote Ahimelech y a los sacerdotes de Nob y ahora les va a preguntar. Dice, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Aitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Ahimelech sabía que David era un hombre fiel, un hombre, ¿verdad?, noble, un hombre que era mejor entre todos los siervos que tenía Saúl, más aparte era su yerno. Y por eso le pregunta, como de todos estos que tienes, ¿verdad?, ¿quién es el más fiel sino él? Dice, ¿he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Sabemos que estaba diciendo, ¿verdad? Ahimelech no sabía qué era lo que estaba pasando, porque David le dijo que el rey lo había enviado con un asunto que no tenía que saberlo nadie. Entonces dice, el rey dijo, sin duda morirás. Y Ahimelech
tú y toda la casa de tu padre. Y entonces el rey Saúl da órdenes a sus siervos, ¿verdad? A su gente, que maten a todos los sacerdotes, ¿verdad? Y que maten a Ahimelech. Y, y ellos no quieren matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces, este hombre que había venido con el pitazo, este hombre que había venido a decirle lo que había visto y oído, y que era uno de los jefes de sus siervos, ¿verdad? De los principales. Este hombre, él sí se anima a matar a los sacerdotes de Jehová, a matar a las mujeres y a los niños de pecho, a matar a los animales. Un hombre sin corazón, ¿verdad? Que él sí se atreve, porque así como era su boca, así era su corazón. Había maldad en él. Entonces nosotros vemos que de todos escapa Abiatar. Abiatar es hijo de Ahimelech. Dice, y Abiatar, dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aito, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David y le dio aviso a David de lo que había pasado. Entonces David se siente mal porque dice, por mi causa mataron, ¿verdad? A tu gente, a tu padre, a tu familia. Por causa mía, por haber llegado ahí. Le dice, no te vayas, quédate conmigo. Vas a estar seguro conmigo porque el que me busque, ¿verdad? También te va a buscar a ti. Y se queda Abiatar con él. Luego, ¿verdad? Vemos que Keila, ¿verdad? Es un lugar que está siendo atacado por los filisteos que roban las eras. Y David consulta a Jehová, ¿verdad? Y va a atacar a los filisteos. Y Dios le dice que vaya y ataque, ¿verdad? A los filisteos y que liberte a Keila. Dice, pero los hombres que estaban con David le dijeron que ellos ahí en Judá estaban con miedo. Dice, ahora que como si fuéramos a Keila, con ese ejército, los filisteos tenían temor. Entonces David volvió a consultar a Jehová y le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando a la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl a la nueva de que se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces vemos nosotros que David andaba huyendo de un lugar a otro, ¿verdad? Con sus hombres. Ahora no eran 400, ya eran 600 hombres. Entonces, David estuvo en Ores, en el desierto de Zid. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David
a Jores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Jores y Jonatán se volvió a su casa. Dice... Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Jores, en el collado de Jaquilá que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conocer y ver el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Vemos nosotros que seguía a Saúl, ¿verdad? Tratando de agarrar la más información que pudiera y para atrapar a David. Entonces David iba con 600 hombres y Saúl iba con 3,000 hombres tras David. Y vemos nosotros, ¿verdad? Que en un lugar dice que Saúl vio, ¿verdad? Un redil de ovejas en el camino donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David sus hombros. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, aquí este es el tiempo en que, ¿verdad? En que aquí que entregó a tu enemigo en tu mano Jehová y hará con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl, ¿verdad? Pero después que lo hizo se sintió, ¿verdad? Que su corazón le redarguyó por haber cortado la orilla del manto de Saúl y no permitió que los hombres de él, de David, hicieran nada en contra de Saúl. Pero Saúl en ese momento estaba vulnerable. David pudo enterrarle la espada y matarlo, pero no lo hizo, porque David era fiel, porque David, ¿verdad?, era noble y no quería hacerle daño a un hombre que había sido ungido por Dios, a un hombre que le tenía, ¿verdad?, cariño y respeto. Entonces, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Él le deja saber claro a Saúl que él estaba oyendo las voces de gente, ¿verdad? Que le decía que David le quería hacer daño, que David lo quería traicionar, que David lo estaba acechando, cuando en realidad David no quería hacerle mal. ¿Y qué más prueba tenía? Que David le había cortado, ¿verdad?, la orilla de su manto y podía haberlo matado. Con esa prueba él le dejaba saber que él no quería su mal, que él no quería matarlo, ¿verdad? Y dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. David no se quería, ¿verdad?, vengar de su propia cuenta de Saúl. Él dejó que Dios juzgara entre ellos y que él, ¿verdad?, tomara la decisión de esta situación que estaba pasando. La palabra de Dios dice que nosotros no tomemos venganza de los que nos hacen mal, de los que nos acechan, que la venganza es del Señor, ¿verdad? Dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que cuando esto le dice él a Saúl, dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Dice, tras quien ha salido el rey de Israel,
¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, y me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Gloria a Dios, vemos nosotros, ¿verdad? Que David con su corazón noble no le pagó a Saúl, ¿verdad? Con un mal, sino que él le hizo bien, ya que Saúl era el que lo perseguía, Saúl era el que lo quería matar, ¿verdad? Pero él pudiendo haber matado a Saúl no lo hizo, porque David era un hombre valiente, porque se escondió en la cueva, ¿verdad? Sí estuvo en la cueva es un proceso que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Situaciones por las que vamos a pasar. Vemos nosotros que Elías estuvo en la cueva cuando Jezabel, ¿verdad?, lo amenaza y tuvo miedo después que él había tenido una victoria y había matado a los profetas de Baal, ¿verdad? Ella se molestó y lo amenazó y le dijo que lo iba a matar al siguiente día. Y él fue y se escondió en la cueva. Pero ahí vemos que Dios, ¿verdad? Lo sustenta, Dios lo fortalece, viene el ángel, le da pan, le da agua y se duerme el cansado. Y luego viene otra vez, ¿verdad? Y le da de comer. Y entonces vemos nosotros que de ahí Dios le dice que salga fuera de ahí y le da órdenes específicas para que vaya y busque, ¿verdad? Unja a un muchacho y luego este Eliseo es el que va a quedar en lugar de él y él le tiene que echar su manto a Eliseo, ¿verdad? Para que sea el profeta en lugar de Elías cuando Elías ya no esté. Entonces vemos nosotros que Dios lo saca de ahí y le habla, dice, en un silbido apacible. Porque Dios nos habla cuando estamos en la cueva, cuando estamos pasando ese proceso. Porque muchas veces tenemos temor del enemigo, pero el Señor, ¿verdad? Con su poder y su fortaleza, nos saca de esa cueva, nos saca victoriosos. Y a veces nosotros, ¿verdad? Como en esta ocasión, que estamos pasando situaciones con alguna persona, ¿verdad? Estamos teniendo problemas con alguien, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, algún vecino, algún familiar. A veces tenemos situaciones, ¿verdad? Y vienen otras personas y nos hablan al oído, como hizo este hombre, el edomita, que le habla a Saúl y lo enfurece más. A veces hay personas que vienen y hacen eso y hacen la situación más difícil. Y si la situación se iba a arreglar, pues ya no se arregla porque vino terceras personas con sus lenguas venenosas, ¿verdad? A destruir la amistad o el cariño que hay. Entonces el Señor no quiere que le echemos más leña al fuego, que no encendamos, ¿verdad? Esos fuegos con esta lengua, que no la cuidemos, ¿verdad? Así que vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por cuevas donde vamos a estar, ¿verdad? Ahí, porque el caminar de nosotros, ¿verdad? Está lleno de luchas, de pruebas, de aflicciones. Pero confiemos porque el Señor Jesucristo ha vencido, nosotros también vamos a vencer. En cualquier situación que se nos presente, el Señor nos dará la dirección por medio de su Espíritu Santo y entonces nosotros sabremos cómo acatar la dirección del Señor, ¿verdad? Y seguirla al pie de la letra, porque el Señor nos da, ¿verdad? Nos deja pasar por las pruebas, pero nos da juntamente con la prueba la salida. Así que en este día, ¿verdad? Yo te pido que reflexiones. Si estás teniendo una situación, si estás pasando por la cueva, si has tenido un problema con alguien y a alguna otra persona te ha hablado mal de esa persona, no le prestes atención a la voz de los chismosos, a la voz del enemigo. Deja que el Señor te dirija, no te vengues por tu propia cuenta,
Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Espero que en este día te haya servido, ¿verdad? Esta enseñanza, porque no es lo que digo yo, es lo que dice el Señor en la palabra, ¿verdad? Esta es la palabra que es la guía para nosotros. Entre más tú leas la Biblia, más tus ojos van a ser abiertos. Es un tesoro, ¿verdad? Que hay muchas cosas que cada vez que la leemos, algo nuevo aprendemos para nuestras propias vidas. Y vemos que hombres valientes como David y como Elías estuvieron en algún momento en la cueva. Y nosotros pues también pasaremos por situaciones en las que tendremos que pasar por esas cuevas. Pero hay un Dios todopoderoso que nos extiende su mano y nos sacará adelante, nos librará de nuestros enemigos, nos dará la victoria y nos fortalecerá, ¿verdad? Nuestro espíritu con el alimento espiritual que es la palabra, y también nos dará el alimento físico, porque joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios te bendiga en esta tarde. Si te gusta esta enseñanza, compártela. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y yo estaré, ¿verdad?, leyendo la palabra. Iré aprendiendo contigo. Que Dios te bendiga. Tu hermana María Maza te desea que pases una bella tarde. Dios te bendiga. Bye bye.